Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar hoy con el género narrativo. Si recordáis, empezamos a ver el género narrativo del cual decíamos que se caracterizaba porque en ella se nos cuenta una acción. Y va a contarse una acción a través de una instancia, de un elemento que aparece en el texto, que es el narrador. El narrador es el responsable de contarnos esa narración. Decíamos que había narraciones literarias en el cual se tiende a utilizar un lenguaje más cuidado y normalmente tiende hacia la ficción, y después también hay narraciones no literarias, como cuando nosotros contamos una anécdota, ¿no? Algo que nos ha sucedido. Evidentemente lo que estamos estudiando nosotros ahora es la narración literaria, porque estamos viendo los géneros literarios. Después veíamos que había dos tipos de narraciones, una narración en verso y otra narración en prosa. Y afirmábamos que esa narración en verso era propia de tiempos pasados. No significa que ya no se dé o que no se pueda hacer una narración en verso, sino que la narración como tal nació versada, ¿no? Es decir, nació en verso en las grandes epopeyas antiguas como en la Ilíada o la Odisea, y después tuvieron su continuidad en los cantares de gesta o en los romances medievales. Pero después también se ha hecho más tarde, ¿eh? Por ejemplo, el romancero gitano de Federico García Lorca, pues de principios del siglo XX, ¿no? Y otros romanceros. Y después hablábamos de los cuentos en prosa, dentro de los cuentos de la narración en prosa, y distinguíamos varios subgéneros, como son los cuentos, las novelas de caballería, las novelas bizantinas o las novelas bucólicas o pastoriles. Bien, dentro de los cuentos os ponía como ejemplo el conde Lucanor, que tenéis aquí. Os lo vuelvo a decir otra vez porque hoy os voy a mandar un ejercicio sobre el conde Lucanor. Aquí tenéis la estructura típica del conde Lucanor, que es una de las preguntas que os voy a hacer, ¿no? El conde Lucanor es la historia de un hombre, del conde Lucanor, que siempre tiene problemas, y entonces pues se los pregunta a su consejero, a Patronio. Este acepta el problema, le pone un cuento a modo de ejemplo de lo que debe hacer, que sirve como solución, y después hay una conclusión del narrador y un pareado final, ¿no? Digamos que tenemos esas 5 partes en las que podemos dividir los cuentos del conde Lucanor. Os voy a mandar que os leáis un cuento del conde Lucanor, además un cuento que seguro que os suena, y después os pondré una serie de preguntas sobre ese cuento. Por lo tanto, debéis de mirar esta diapositiva para poder hacer ese ejercicio. Vamos a continuar, vamos a ver esto muy brevemente, con la novela moderna. Dice aquí: la novela moderna es una narración literaria extensa, escrita en prosa, que relata hechos de ficción con la finalidad de distraer al lector. Dice: la novela moderna nace con la novela picaresca y con el Quijote de Cervantes. La novela picaresca están protagonizadas por gente vulgares y corrientes que pretenden escapar de su origen humilde y ascender en la escala social, como el Lazarillo de Tormes, de autor desconocido y publicada en el siglo XVI. Efectivamente, en el Lazarillo de Tormes, aunque con algunas comillas, podemos decir que por primera vez un personaje vulgar se convierte en el protagonista de la novela. Lázaro de Tormes, el protagonista, es un niño que la madre no lo puede sostener, y entonces se lo encarga a un ciego, y entonces pues digamos que es un niño que va a ser criado de distintos amos, de primero de un ciego, después de un clérigo, etcétera, etcétera, de un hidalgo, ¿no? de varios amos, y va a tener que vivir de la trampa y del engaño para sobrevivir dentro de un mundo que es la España del siglo XVI, que no es precisamente idílica, sino que es un mundo corrompido, lleno de ladrones, de prostitutas, de religiosos que intentan engañarte. Y por primera vez, como digo, hay un personaje humilde que se convierte en el protagonista de la novela. Y además también vemos una diferencia también. En el Lazarillo de Tormes, al igual que en el Conde Lucanor, se van entrelazando muchos cuentos diferentes. Pero a diferencia del Conde Lucanor, mientras que en el Conde Lucanor lo que tiene importancia son los cuentos, aquí en realidad lo que tiene importancia es cómo va evolucionando el personaje a través de esos cuentos. Cuentos que además él va a vivir en primera persona. Es decir, lo que hace el autor del Lazarillo es coger cuentos tradicionales y hacer que el Lazarillo los protagonice, por así decirlo, ¿no? Y entonces los va hilando uno con otro, y además el Lazarillo va a ir evolucionando a lo largo de la novela, de tal manera que el Lazarillo al final de la novela es un personaje muy distinto a como era al principio de la novela. Y eso es una gran diferencia con otras novelas que había, como por ejemplo las novelas de caballería, en las cuales se habla de personajes acartonados, porque son personajes que no evolucionan. Amadís de Gaula era un gran personaje al principio de la novela, con todas las cualidades que uno puede imaginar, y lo será también al final de la novela. Vivirá una serie de aventuras, pero esa aventura no les hace cambiar. Lazarillo de Tormes es un personaje que evoluciona. Y evidentemente Don Quijote de la Mancha, que es un hito de la novela moderna,
del siglo XVII y que nace como una novela, una parodia de la novela de caballería, pero va mucho más. En realidad, Don Quijote de la Mancha es una novela que explora los límites entre la realidad y la ficción, porque en realidad es un tipo que de tanto leer Don Quijote, de tanto leer novelas de caballería, al final se vuelve loco, por así decirlo, y él mismo se crea un caballero andante. Es algo así como si cualquiera de vosotros os ponéis a leer cómics de superhéroes y de tanto leer, pues creéis que vosotros también podéis ser superhéroes, y si os ponéis una capa, pues os tiréis por el balcón y voláis. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que le pasaba a Don Quijote. Don Quijote también se pone una capa, saltaba por el balcón, metafóricamente, ¿eh? Y lo que le sucedía es que se estampaba, ¿no? Él veía gigantes donde en realidad había molinos de viento, o veía ejércitos donde en realidad solo había ovejas, ¿no? Rebaños de ovejas o de cabras. Entonces él iba allí a luchar contra el ejército, mataba a las cabras, después venía el pastor de turno y le pegaba una buena, ¿no? Don Quijote es una novela que va mucho más allá, por tanto, ¿no? Es una reflexión sobre aquello que somos y aquello que queremos ser. Y además Don Quijote hace también una síntesis de todas las novelas que existían con anterioridad. No solo de la novela de caballería, también de la picaresca, de la pastoril, etc., ¿no? Y crea una novela terriblemente compleja, donde incluso el personaje se da cuenta de su propia ficcionalidad, ¿no? de que es un personaje de ficción. Bueno, todo eso se va a ir desarrollando con el paso del tiempo, y el héroe de la novela de caballería del siglo XVI al final se va a convertir, ya en el siglo XIX, cuando verdaderamente nace la novela moderna, se va a convertir en el burgués, en el comerciante, y eso van a ser los personajes de la novela moderna. Se va a innovar muchísimo en todo tipo de técnicas formales, con idas y vueltas en el tiempo, con narradores múltiples. Es decir, la novela moderna va a ir evolucionando mucho en cuanto a sus técnicas. Y se va a ir creando distintos subgéneros, ¿no? Como veis ahí, la novela de terror, ciencia ficción, históricas, policíacas, de aventura, románticas y muchas otras que podríamos citar, ¿no? E híbridas, mezcla de varios géneros. Los personajes de la novela. Dice, el protagonista es el personaje principal que interviene en los hechos a lo largo de la novela. Lázaro de Tormes, por ejemplo. El protagonista clásico destaca en la sociedad por sus valores y el carácter extraordinario de los hechos. En la novela moderna, sin embargo, surge otro tipo de protagonista, que es el antihéroe. Lazarillo de Tormes ya es un antihéroe de por sí. Es un personaje carente de cualidades singulares y que no sobresale entre los demás. Este personaje es característico de las novelas picarescas y también de muchas otras novelas. Hemos de tener en cuenta que muchos de los protagonistas de las grandes novelas que se han escrito a lo largo de la historia no son precisamente personajes ejemplares. Pensemos, por ejemplo, en Raskolnikov, que es el protagonista de Crimen y Castigo, que lo que hace es asesinar a una anciana, o Humbert, el protagonista de Lolita, que es un pedófilo, y tantos otros, ¿no? Es decir, son personajes que no tienen nada de ejemplares, porque muchas veces esos personajes se utilizan a lo mejor para criticar a una sociedad o para hacer una introspección del ser humano o para muchas cosas, y para ello no nos hacen falta grandes héroes, no nos hacen falta héroes como Amadís de Gaula, sino que nos hacen falta tipos que desciendan, que se sitúen a nuestra altura. Pasa en Shakespeare. Los personajes de Shakespeare, de William Shakespeare, el dramaturgo inglés de los siglos XVI y XVII, crea personajes que son como cualquiera de nosotros, que siente celos, como le sucede a Otelo, que tiene ambición, como le sucede a Lady Macbeth, que tiene dudas, como le sucede a Hamlet. Son personajes como cualquiera de nosotros. Y después nos dice, junto a ese personaje principal de la novela tenemos otros que son los secundarios. Su papel en la historia es menos importante. Algunos van a colaborar con el protagonista para lo que quiera hacer y otros con el antagonista. El antagonista, digamos, que es el opuesto al protagonista. Muchas veces, si estuviésemos en una película, diríamos que es el malo de la película, ¿no? Es frecuente en las novelas anteriores al siglo XVI que los personajes secundarios pertenezcan a un nivel social inferior que los personajes principales, ¿vale? No siempre, porque hay veces que los reyes son personajes secundarios, ¿eh? Pero bueno, aquí en un recuerda, el antagonista es el personaje que se opone al protagonista. Si habéis visto la Guerra de las Galaxias, pues el protagonista sería Luke Skywalker y el antagonista sería Darth Vader, ¿no? Bueno, pues con esta breve explicación sobre la novela moderna termina esta clase de hoy. Recordad que os voy a mandar ese ejercicio sobre el Conde Lucanor y que debéis ver el vídeo donde os ponen las partes del Conde Lucanor para poder hacerlo. El cuento son 2-3 páginas, es cortito. Chao.